Hola a todos y gracias por escucharnos. Somos los hermanos Sabarce. Y esto es Killer Radio. Acá en Killer Radio hablamos de crímenes de la vida real y todos los martes sale un episodio nuevo. Y recuerden que todos estos primeros casos los elegimos nosotros mismos. Pero si quieres recomendarnos un caso, si hay un caso específico que quieras que hagamos, déjalo en los comentarios o contáctanos en privado en redes sociales. El caso de hoy es más que un crimen, un momento histórico para Canadá. De hecho, este caso cambió por completo el concepto de defensa propia y de abuso a la mujer en el país. Hoy hablaremos del asesinato de Billy Stafford. El viernes 12 de marzo de 1982, un hombre llamado Carl Croft, que vivía cerca de River Road en Nueva Escocia, Canadá, salió de su casa alrededor de las 7 de la mañana para ir al trabajo. Antes de tomar el desvío que lo llevaría a Liverpool, Carl vio una camioneta Jeep Pickup estacionada a un lado de la carretera. Carl pensó que quizás era una camioneta de alguno de los vecinos, pero en cuanto se acercó a la camioneta se dio cuenta de que toda la puerta y toda la ventana del copiloto estaban totalmente cubiertas de sangre. Carl creyó que quizás se trataba de alguien que había tenido un accidente, pero la camioneta se veía en buen estado y de hecho no había indicios de que hubiese habido ningún choque, marcas de freno, etc. Confundido por la situación, decidió acercarse más a la camioneta y en ese momento se dio cuenta de que había alguien en el asiento de copiloto. El sujeto no se movía en lo absoluto. Tenía la cabeza agachada y el cuerpo echado hacia un lado, hacia el lado del conductor, lo que le hizo pensar a Carl que quizás la persona estaba inconsciente. Así que, antes de acercarse más, decidió correr e ir por ayuda. Carl rápidamente fue a la residencia más cercana y tocó la puerta de uno de los vecinos, John Badin, con quien regresó a la camioneta para inspeccionar lo que sucedía. Cuando John se asomó a la ventana de la camioneta y vio la situación de cerca, descubrió algo que no podría olvidar nunca más. El hombre que estaba dentro del vehículo estaba muerto. Y estaba totalmente decapitado. ¿Qué? ¿Decapitado? No, pero empezamos el episodio con escalofríos al 100, de una. Man. Pero me dijiste que estaba en el asiento de copiloto. O sea, no en el asiento del conductor. Sí, correcto. No hay conductor, me parece raro. No hay conductor. De hecho, eso también le llamó la atención a ellos. En principio, Carl y John pensaron que se trataba de un suicidio. Así que decidieron regresar a la casa de John para llamar a la policía, quienes llegaron a la escena del crimen un poco después de las 7:30 de la mañana con una ambulancia. Y quiero que escuchen esta parte con bastante atención. Archie Mason, el policía encargado de la investigación, se acercó a la camioneta y luego de una breve inspección aseguró que no se trataba de un suicidio y tampoco de un accidente, sino de un asesinato. Cuando el equipo forense inspeccionó la camioneta, se dieron cuenta de que el hombre tenía un disparo de escopeta en la cabeza. Pero el disparo fue hecho de tan cerca que fue lo que ocasionó que estuviera prácticamente decapitado. A las 8:15 de la mañana, la policía reporta que oficialmente hay un hombre que aún no es identificado sin vida dentro de una camioneta pickup cerca de River Road. De hecho, en respuesta a lo que me preguntaste antes, que estábamos hablando de que si estaba en el asiento de copiloto, etc. Sí. Un detalle importante que de hecho está en las fotografías forenses que están en los reportes policiales es que la camioneta estaba cubierta de sangre, los asientos, la ventana y la llave de la camioneta estaba aún pegada. Tipo, el carro estaba apagado, pero la llave estaba pegada dentro de la ranura. Súper curioso que estuviera la llave pegada. O sea, como si un conductor se hubiera ido de manera rápida y hubiera dejado la llave pegada ahí. Pero una pregunta, obviamente sabemos que
se le disparó con una escopeta de extremadamente cerca a esta persona, pero no hay ningún rastro de la escopeta. No sé si en el carro o cerca del carro. No, de hecho, no encontraron el arma homicida dentro del carro y ni en los alrededores. De hecho, iniciaron una búsqueda especializada con perros, etcétera, por los alrededores del vecindario y tampoco encontraron un arma homicida. De hecho, déjame ver, mira, el médico forense también identificó que el disparo estaba como que entre la oreja y la sien. O sea, ahí es que había entrado el disparo inicialmente. Pero claro, como es una escopeta, es desastroso. Claro, pero si no hay una escopeta, que es el arma homicida, y sabemos que es el arma homicida, claramente significa que no fue un suicidio. Si no el arma en un suicidio no se puede desmaterializar, más allá del ángulo de la parte superior del cráneo, que también sería innatural en un suicidio. Y bueno, y también como que la escopeta, como que sostener la escopeta. No, imposible. Es muy difícil. Pero la exacto. escopeta desaparecida, para mí, es claramente no un suicidio. Totalmente. Pues, escucha esto, mira. Ni Carl ni John conocían ni la camioneta ni el hombre que estaba dentro. Sin embargo, el oficial Howard Pike, quien llegó a la escena del crimen alrededor de las 8:30 de la mañana, reconoció el vehículo y la víctima de inmediato. Y luego de corroborar la licencia de conductor que estaba dentro de la billetera de la víctima, se confirmó que la víctima era un hombre llamado Billy Stafford, de 41 años de edad, quien vivía a 10 millas de River Road en una casa pequeña en Banks Falls, junto a su pareja Jane Hirschman y sus 2 hijos, Alan y Darren. Pero una pregunta, dijiste que uno de los oficiales, Howard Pike, lo reconoció. ¿Lo reconoció porque eran como del pueblo, o eran amigos, o a qué te refieres con eso? Bueno, de hecho no lo reconoció solo uno. Hay una historia más. Chequea esto. El sargento Peter Williamson, el oficial que coordinó la búsqueda especializada del arma homicida, le contó al periodista Brian Vallee para su libro Life with Billy, un libro que se volvió extremadamente popular. Es un libro que ha tenido récords de ventas, no sé qué tipo exactamente, pero no sé, ha sido bestseller de ciertas maneras. Y cuando se enteró que la víctima había sido Billy Stafford, el sargento Peter Williamson, dijo, y abro comillas, que no le podía haber pasado a alguien que se lo mereciera más. Y que aunque no tenían ningún sospechoso, conociendo a Billy como lo conocían, el asesino podía ser cualquiera. Porque, de nuevo abro comillas, había mucha gente que se sentía amenazada por él porque Billy intimidaba a casi todos los que conocía. Ah, no, pero es decir, esto es una persona que claramente ha tenido encuentros con la ley en el pasado, el lado incorrecto de la historia, y que un policía piense tan mal de alguien y que le esté no deseando que esto le hubiera pasado, pero si le va a pasar a alguien que haya sido a él, me parece que ahí hay una historia grande del carácter de esta persona. Totalmente. Y de hecho, quiero hablar de Billy para que entendamos un poco más quién es Billy Stafford. Cuál es su background, quién es esta persona en su corazón, en su cabeza. Como en todos los pueblos pequeños, como era el caso de Banks Falls, es muy común que la mayoría de las personas se conozcan o que por lo menos se hayan visto en alguna ocasión. En este caso, la gente de Nueva Escocia no necesitaba conocer a Billy Stafford, porque si no lo conocían habían escuchado de él. Muchas personas, especialmente oficiales de la policía, conocían a Billy Stafford porque Billy se involucraba en muchísimas actividades ilegales. Pero ¿quién es Billy Stafford? Bautizado como Lamont William Stafford, Billy nació un 13 de febrero de 1941. Era el segundo hijo de 5 niños que tenían Lamonte y Winnie Stafford. Según testimonios de varias personas que conocieron a Billy desde pequeño, Billy era un niño, en comillas de nuevo, sádico y abusivo. De hecho, algunas personas confesaron que Billy era incluso violento con sus padres, especialmente con su papá Lamonte. En 1962, cuando Billy tenía 21 años, él
y Pauline Oakley se casaron, ya que Pauline quedó embarazada de Billy. 6 años después, Pauline se divorció de Billy. Según un testimonio de Pauline, Billy comenzó a abusar físicamente de ella apenas se mudaron juntos después de casarse. Dice que solía golpearla con cualquier cosa que tuviera en la mano. Y ella y sus hijos tenían mucho miedo constantemente. Pauline y Billy tuvieron 5 hijos durante su corto matrimonio. Pauline describe el matrimonio con Billy como el propio infierno. No hubo un día que él no la golpeara a ella o a sus hijos. Incluso trató de ahogarla una vez metiéndole la cabeza en un balde de agua. Mierda. Pero este tipo es un desadaptado. Además, qué traumatizante debe haber sido crecer así. Pero, y cinco hijos en un matrimonio corto, o sea, demente y fértil. Total. No, o sea, no sé en qué estaría pensando incluso Pauline, o sea, en qué situación estaría de ser maltratada y tener otro hijo. Y otro, y otro, y otro. No, me pregunto si no quería en realidad. Si ella no quería tener esa cantidad de hijos, quién sabe. Y cada vez se pone peor. Pauline cuenta que el maltrato de Billy era tan fuerte que no solo era físico, sino también emocional. Ella habla de que Billy en un momento estaba feliz y de un momento a otro se volvía loco y empezaba a golpearla a ella y a sus hijos. No le importaba nada y de hecho golpeaba a sus hijos desde que tenían 6 meses. Los niños no se atrevían ni a llorar por miedo a que Billy los golpeara. No, vale, pero este man, además de ser un ser extremadamente abusivo, lo cual es absolutamente inaceptable, me parece que claramente tiene un problema mental sin tratarse. Literalmente un problema mental. Y es 1960. Yo no creo que esto estaba siendo tratado. No para justificarlo, ni mucho menos, pero me parece que seguro tenía algo. Bueno, y vas a pensar peor porque no solo hacía eso, o sea, no solo les pegaba y los maltrataba emocionalmente. De hecho, hay declaraciones que dice que él hacía que sus hijos, especialmente uno de ellos, se comiera las cenizas de sus cigarros. ¿Qué? Y además agarraba a la hija chiquita, la ponía contra la pared y lanzaba cuchillos a ver qué tan cerca podía pegarlos de ella sin clavárselos. Qué desgraciado. Lo que dijiste de obligar a que un hijo se comiera las cenizas me impacta. Me parece que tienes que ser un monstruo. Monstruo, o sea, demente. El maltrato siguió y siguió y siguió hasta que finalmente acabó. En la primavera de 1968, cuando la prima de Pauline, que vivía en Ontario, fue a visitar a Pauline. Estuvo en la situación, se dio cuenta del maltrato y le dijo a Pauline que si quisiera huir, ella se podía quedar con ella, con su prima. Así que un día, cuando Billy se fue a trabajar, Pauline tomó sus hijos y huyó a casa de su prima. Cuando Billy regresó en la tarde, la casa estaba vacía y 1 año después, Pauline comenzó con el proceso de divorcio, apelando que se separaba por la crueldad por parte de Billy. Qué loco lo difícil que es salir de relaciones abusivas. Bien. Hoy lo sigue siendo, en el 2024, pero en 1968, imagínate. Y qué lamentable que Pauline o cualquier persona tenga que huir de su hogar, de su ciudad, a escondidas para salvarse, para salvar su vida y poder tener una vida normal, una vida que merece. Ven, y por suerte, Pauline tenía la prima. 100%. No todo el mundo tiene a una prima que la saca de esa situación. Y que la ayude a esconderse. Y lo peor es que no solo fue Pauline la de los maltratos. De hecho, las historias continúan de Billy. Para 1971, Billy ya estaba viviendo con otra mujer llamada Faith Hatt. De hecho, Faith dice que Billy la trataba muy bien al principio, pero que tan solo unos meses después empezó a abusar físicamente de ella. Faith sabía que tenía que dejar a Billy, pero entonces descubrió que estaba embarazada y no supo qué hacer. Hasta que una noche, cuando Faith tenía 3 meses de embarazo, Billy, borracho,
trató de ahorcarla, pero Faith logró escaparse de él y huyó a la casa de la vecina. Al día siguiente, la familia de Faith reunió dinero suficiente para que se fuera a Calgary, porque ella sabía que no podía terminar con él y ya, porque Billy la perseguiría y la encontraría donde fuera que estuviera. Qué loco, otra vez. Otra mujer que tuvo que huir de su ciudad, de su vida, para escapar de esta persona. Sí, men, y lo loco es que no era solo violento con las parejas, sino que él era conocido en Nueva Escocia como el bully de la ciudad. La gente dice que si una persona estaba caminando en una acera y lo veía a él venir de frente, que se cambiaban de acera. Porque él siempre está buscando problemas. Busca estable. Totalmente, totalmente. De hecho, hay declaraciones de los amigos de Billy o la gente que salía a tomar con él y ellos decían, muchas de las declaraciones de los amigos dicen que él estaba bien un minuto, estaban jangueando en un bar o lo que sea y estaban todos pasándola bien y de repente flipeaba y se ponía loco a buscar pelea dentro del bar. De hecho, no es que era bully ya, él estaba metido en problemas con la policía, que sí, de drogas, distribución, posesión de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, una de las declaraciones de una persona que trabajaba con él en un muelle, él trabajaba como pescador en algún momento, cuentan que Billy decía que él había estado o sea, como que él había empujado a uno de sus compañeros de trabajo del bote y que se había matado, que él lo había matado, pues. O sea, a él le gusta alardear además de las cosas malas que hace. A él le parece cool ser malo. Sí, él era una joyita, pues. Me parece curioso igual lo que dicen sus amigos, que además es la segunda declaración similar de que él estaba todo bien y de la nada cambiaba. De la nada se convertía en otra persona. Me pregunto si... ¿Será que era bipolar? O sea, literalmente bipolar y no lo sabía. Sí, bipolar o borderline. O sea, como desorden de personalidad múltiple o algo o esquizofrenia, yo creo. Además, ¿qué es lo que decías tú? En los 60, 60, 70, diagnóstico de Ni enfermedad. idea, nadie sabe. Y en un pueblo de miles de 2.000 personas, 1.000 personas. O sea, no sé exactamente de cuánto es, pero es un pueblo chiquitico. Volviendo a la investigación policial. Luego de la búsqueda sin éxito de la policía del arma homicida de los alrededores de River Road, continuaron a investigar a los vecinos de la zona a ver si habían visto o escuchado algo fuera de lo común, pero no tuvieron éxito. En ese momento la policía decide ir a casa de Billy en Banks Falls. Ahí encontraron a su pareja Jane, al hijo de 16 años de Jane de su matrimonio anterior, Alan, y a su hijo menor Darren, de 4 años, que era hijo biológico de ambos. Cuando la policía le preguntó a Jane que cuándo había sido la última vez que había visto a Billy, ella le respondió que había sido la noche anterior y que hasta el momento no sabían dónde estaba. En ese momento, la policía le revela a Jane que Billy había sido asesinado la noche anterior. Ese mismo día en la tarde, la policía recibe los resultados de la autopsia de Billy, lo que confirma lo que ya sabíamos. Billy muere de un disparo de escopeta en la cabeza, pero también confirman la hora de su muerte, las 10 de la noche del día anterior. La policía, aún sin sospechosos, deciden interrogar a Jane de nuevo, pero esta vez en la jefatura, la noche del 13 de marzo de 1982, el día después de que encontraron el cuerpo de Billy. En esta entrevista, Jane habla de la relación de Billy con la mafia y que ella creía que lo más probable es que alguien hubiese mandado a matar a Billy. Pero por alguna razón la policía no le cree. Luego de algunas horas, el policía que le interrogaba le dice a Jane, y abro comillas, mira, toda la gente de la ciudad está prácticamente celebrando la muerte de Billy. Y nadie te va a decir que él no se merecía lo que le pasó, así que dinos la verdad. En ese momento, Jane le pidió a los oficiales ver al padre de Billy, Lamonte. La policía se lo concede y cuando Lamonte llega a la estación y se sienta al lado de Jane, le pregunta, ¿mataste a Billy? Y Jane responde, sí. ¡Wow! Jane le metió el escopetazo a Billy. ¡Wow! Así mismo. ¿Por qué decírselo al papá?
O sea, me parece una decisión extraña llamar al papá para contárselo a él específicamente. ¿Tienes idea de por qué? Yo creo que es un tema de quizás principios y algo quizás ético. Me parece que esto podría ser una prueba de quién es Jane o dónde está su corazón. Yo creo que quizás el acuerdo social de estar con su hijo, de estar en pareja con con su hijo, tener hijos juntos y todo eso, como el tema de la familia, creo que la primera persona o de quien se tiene que enterar tiene que ser de ella misma. Igualmente, Jane le contó a la policía todos los maltratos que vivió con Billy. Jane contó que cuando Darren tenía 3 años, ella estaba arreglando el jardín de la casa y escuchó a Billy gritarle que tenía que ir a limpiar un desastre en la habitación. Cuando Jane fue a la habitación, encontró a Darren en la cama llorando desconsolado, porque Billy lo había golpeado con un palo de escoba roto tan fuerte que incluso se había defecado encima. La cama estaba llena de sangre y de heces, y el cuerpo de Darren estaba de color morado y azul por los golpes. Jane también comenzó a llorar desconsoladamente y Billy la golpeó en la cara también a ella y le dijo que limpiara todo porque tenían que salir. Jane lo hizo y los 3 salieron como si nada hubiera pasado. Qué comportamiento tan deplorable, qué ser humano tan basura. ¿Cómo hacer esto contra un niño de 3 años, un ser totalmente indefenso, tu familia, personas que se supone que amas? Creo que ahora entiendo o comienzo a entender mi cabeza por cómo todo, la policía y todo el pueblo, de cierta manera estaba feliz de que esta persona ya no caminara por ahí. Claro, y ellos ni siquiera entendían lo que era Billy de verdad. Ninguno de ellos vivía con él. Vivía el maltrato diario que vivían sus parejas y sus hijos. Jane le dijo a la policía en su confesión que el día del crimen, Billy y uno de sus amigos, Ron, pasaron todo el día bebiendo y que a eso de las 8:30 de la noche, Billy le dijo a Jane que los llevara en su camioneta a una fiesta que quedaba a pocas millas de distancia. Jane contó que durante todo el trayecto, Billy estaba quejándose de sus vecinos, específicamente de su vecina Margaret, porque ella se quejaba de que Billy no sabía respetar los límites de ambas propiedades. Según Jane, Billy dijo esa noche que estaba harto de ella y que iba a terminar con ese asunto de una buena vez y para siempre, insinuando que quería matarla. Jane dejó a Billy en la fiesta y 1 hora más tarde regresó para buscarlo. Mientras se dirigían a la casa, Billy continuó quejándose del asunto de Margaret y dijo que iba a incendiar su casa con unos galones de gasolina que tenía guardados y que a ella no le daría tiempo de salir de ahí viva. Jane le dijo a la policía que estaba asustada no solo por ella y por sus hijos, sino también por Margaret y su familia. Ella sabía de lo que Billy era capaz de hacer. Sin embargo, cuando Jane tomó el desvío para su casa, Billy se durmió en la camioneta. Jane se quedó sentada en el asiento de conductor mientras Billy dormía porque esa era la regla. Ella tenía que esperar a que él se despertara y le diera permiso de entrar a la casa. Men, qué demente esta persona. ¿Cómo vas a incendiar la casa de tu vecino por una discusión ahí? Y te vas a asegurar de que esté adentro para quemarla viva. ¿Te imaginas? Tienes un rollo con un vecino tuyo, te queman la casa. Reacción lógica, ¿no? Una cosa que no entendí, como que la regla de Billy era que Jane no podía entrar a menos que él le diera permiso. ¿Qué vaina es esa? Bueno, de hecho, tenía varias reglas. Que ella tenía que cuidarlo a él en varias situaciones y si no, él le pegaba. Me parece curioso que a pesar de lo demente que es él y lo volátil que es y una persona totalmente errática y violenta, él igual no quiere tomar y manejar. Si él va a tomar, quiere que Jane lo lleve a la fiesta y lo recoja. Es interesante eso que estás diciendo porque, ¿sabes qué? A pesar de todos los problemas que él tenía de posesión de armas, distribución de drogas, etcétera, 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 aún así él no estaba en la cárcel. Es decir, que él se cuidaba lo suficiente de las pequeñas cosas para no terminar en la cárcel. Incongruencias.
Continuando con la confesión de Jane, ella dice que ella se quedó ahí sentada, al lado de Billy, escuchándolo roncar. Y lo único en lo que podía pensar era en todas las cosas que él le había hecho, cómo lo había golpeado a ella y a sus hijos, todas las cosas horribles que les hacía pasar y lo que dijo que le iba a hacer a Margaret y a su familia. Jane sabía que había solo una forma de acabar con eso. Así que tocó la corneta de la camioneta para avisarle a Allen, su hijo, que se acercara. Y cuando lo hizo, le pidió que le trajera la escopeta cargada, sin decirle para qué. Una vez que ella se aseguró de que Allen había regresado a la casa, Jane apuntó a la cabeza de Billy con la escopeta a través de la ventana abierta del lado del copiloto. Se giró para no verlo y apretó el gatillo. El sonido del disparo hizo que Allen saliera de la casa de nuevo, asustado. Así que Jane le dijo que no hiciera preguntas y que tan solo se deshiciera de la escopeta. Cuando Allen se llevó el arma, Jane se montó en la camioneta sin ver a Billy y manejó hasta River Road. Estacionó la camioneta a un lado de la carretera, apagó el motor y regresó a la casa corriendo. Wow, qué loco todo lo que debió haber estado pasando por la cabeza de Jane. Sobre todo que para protegerse a ella misma, su seguridad física, su vida, la de sus hijos, la de sus vecinos, Margaret. Ella sintió que era casi su deber hacer esto, deshacerse de esta persona peligrosa, pero al mismo tiempo lo está haciendo cometiendo un crimen, Claro. inevitablemente. Sí. Lo otro que me pareció curioso es que ella de cierta manera protege a su hijo, a Allen, diciendo que él no sabía nada, que ella le pidió la escopeta y que él simplemente se regresó y no apareció. Pero me pregunto, Allen tiene 16 años. Yo siento que él claramente sabía lo que su mamá estaba a punto de hacer. Y se deshizo de la escopeta. O sea, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que quizás, no importa si él sabía o no sabía, digo que quizás la policía y todo el mundo como que tenía tanta empatía por ella que era como que también involucrar al hijo como que vamos a dejarlo fuera. Y la otra cosa es que quizás lo estaba protegiendo al decir eso, o quizás lo estaba protegiendo de verdad en el momento. Quizás Allen era un chamo maltratado, introvertido y quizás no quiso, dijo, "Ah, yo le hago caso a mi mamá". Un chamo que vivía maltratos de Billy Stafford. Pero la policía siguió indagando más y le preguntó a Jane que dónde estaba el arma homicida. Ella dijo que Allen la había lanzado al río que quedaba cerca de la casa. La policía le creyó porque realmente no la consideraban una amenaza, sino más bien sentían lástima por ella. Sin embargo, 3 días después, el 16 de marzo de 1982, la policía acusó formalmente a Jane de asesinato en primer grado y fue arrestada el 26 de marzo y llevada a la cárcel de Halifax Correctional Center. A pesar de que la policía tenía cierta compasión con Jane por su situación, ella estaba segura de que probablemente la condenarían por el asesinato de Billy, pese a que su abogado, Alan Ferrier, le había dicho que apelarían a que la situación fue en defensa propia. Interesante, pero no sé cómo funcionaría ese argumento. O sea, técnicamente, cuando ella le disparó a Billy, ella no estaba en peligro inminente en ese momento. Bueno, escúchate esto, porque el debate de todo lo que tiene que ver con este caso se centró en la definición legal de defensa propia versus la definición práctica de defensa propia, tanto en la vida de Jane como en la vida de todas las mujeres que han sufrido abuso de este tipo. El 7 de junio de 1982 se estableció la audiencia de Jane ante el Tribunal de la Corte Suprema de Nueva Escocia en Liverpool para acusar a Jane de homicidio. Sin embargo, el abogado de Jane presentó ante el tribunal una confesión o declaración de culpabilidad por parte de Jane, pero por el cargo de homicidio involuntario, alegando que Jane había asesinado a Billy en defensa propia.
Sin embargo, esta noción fue negada y el tribunal procedió a juzgarla por homicidio culposo. El juicio comenzó el 2 de noviembre de 1982 y duró 18 días. Tuvo muchísima atención mediática tanto en televisión como en los periódicos de la época, no solo porque la gente sentía empatía por Jane, sino porque también el caso representaba un símbolo para todas las mujeres que eran abusadas por sus parejas. Durante el juicio, la defensa llevó a distintos testigos. La mayoría hablaron de los abusos y de la violencia de Billy que ejercía no solo a Jane y a sus hijos, pero también a extraños en la calle, a compañeros de trabajo e incluso a oficiales del departamento de la policía. También llamaron como testigo a Pauline y a Faith, las parejas anteriores de Billy, para que ellas contaran su versión de lo que habían vivido con Billy cuando estuvieron con él. Después de entender que Billy básicamente era un abusador en serie y que todas las personas que habían vivido con él habían sufrido maltrato extremo, especialmente Jane y sus hijos, el jurado emitió su veredicto. Y en una decisión histórica y unánime, todos los miembros del jurado votaron declarar a Jane inocente de todos los cargos, entendiendo que este homicidio sería una excepción de la defensa propia. Una decisión que fue celebrada no solo por Jane y su familia, sino por toda Canadá como una victoria de justicia universal y de justicia para la mujer. Wow, qué increíble que la justicia canadiense haya puesto de lado la definición blanco y negro de lo que es defensa propia, entendiendo el dolor físico y psicológico constante de Jane, y esto claramente va a crear en este punto un precedente enorme para todas las mujeres que son abusadas en Canadá. Claro, totalmente. Imagínate, de nuevo, si hoy es difícil salir de una relación abusiva, en los 70, este era el resultado que todo el mundo quería. Pero hay un giro inesperado. El fiscal general del Departamento de Justicia de Nueva Escocia y la corona canadiense, en una acción también histórica, rechazaron el veredicto de inocencia del tribunal, por miedo al precedente legal que iba a causar al concepto de defensa propia que había sido percibido por este juicio. Y un año después, el 30 de noviembre de 1983, se ordenó que Jane fuera enjuiciada nuevamente en otro tribunal con otro jurado. Pero ¿cómo así? Un año después, ¿cómo le van a hacer esto a Jane? Que vivió una vida traumatizante, llena de abuso físico y psicológico, miedo constante, y luego fue juzgada por su crimen y declarada inocente, y la van a volver a meter en el sistema. Además, no entiendo, se supone que un jurado es una muestra pequeña de la sociedad. Y ella fue juzgada ante un jurado por una fiscalía con un juez canadiense. La fiscalía y el juez no es que no pintan nada en la pared, son unas entidades legales que tienen peso en cualquier sistema legal del planeta. Si el jurado, el juez, la declararon inocente, es inocente y punto. De hecho, esa fue mi reacción inicial exacta. Lo único es que cuando estuve leyendo más y como que entendiendo un poco más, me di cuenta de una de las justificaciones de la corona, que era que la gente iba a abusar de este nuevo concepto de defensa propia. Se iba a convertir en un concepto un poco gris y entonces cualquier persona podía decir fue defensa propia. Claro, tenían que proteger a la ley, no a Jane. Sí, sin embargo también dijeron que el jurado había sido como que le habían mostrado únicamente como que testigos que hicieran que simpatizaran por Jane, es decir, que el tribunal había hecho mal trabajo. Dijeron un montón de cosas que justificaban, además de lo de la ley gris, como que repetir el juicio. Al final, la corona dice que básicamente el tribunal no había hecho bien su trabajo porque le habían presentado las pruebas y los testigos de cierta manera al jurado para que sintieran simpatía por Jane. Que Billy no podía defenderse porque estaba dormido y que por esas razones
era imposible declarar a alguien de homicidio inocente. El nuevo juicio se pautó irónicamente para el 14 de febrero de 1984. Y nuevamente se presentaron todas las pruebas y todos los testimonios. Y aunque la corona quería imputar a Jane por homicidio en primer grado, el juez Justice Nunn declaró que entendía que Jane había vivido una vida trágica con Billy Stafford. Y aunque sus acciones eran cuestionables, Jane había sido, y abro comillas, juez, jurado y verdugo de su propia historia. Así que esta vez sí se aceptó la noción de la defensa de juzgarla por homicidio involuntario y no por homicidio culposo. Qué bien por este juez que logra cumplir lo que la corona quiere, de proteger el precedente, de cambiar la definición de defensa propia, pero al mismo tiempo decide juzgar a Jane bajo homicidio involuntario, lo cual inevitablemente, así la declaren culpable, va a ser una sentencia menor a homicidio culposo. Totalmente. Y eventualmente Jane igualmente fue declarada culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, en el momento de la sentencia, el juez declaró que Jane no era un peligro para la sociedad, que ella estaba haciendo un curso de enfermería y estaba haciendo todo lo posible por poner su vida en orden, sobre todo luego de todo lo que tuvo que pasar con Billy. Así que se le sentenció a tan solo 6 meses de cárcel y 2 años de libertad condicional, con la recomendación de que se le permitiera salir de la cárcel todos los días y viajara por 2 horas hasta su escuela de enfermería y asistiera a clases durante el día para completar su curso. O sea, ella pasaba todo el día yendo a sus clases, tenía las clases, se regresaría a la cárcel y solo dormía en la cárcel. De hecho, los 6 meses duraron nada más 2 meses. Qué crack este juez. Y de hecho, los 6 meses nada más duraron 2 meses. Porque el 14 de abril de 1984, por buen comportamiento, la liberaron y le dieron libertad condicional. Durante los siguientes años, Jane logró terminar su curso de enfermería. Trabajó de enfermera para proveer para sus hijos. Ayudó a Brian Belley a terminar el libro The Life with Billy, el cual fue publicado en 1986, y también se dedicó a ser defensora de otras víctimas de violencia doméstica. E incluso viajó dando charlas del tema. Jane intentó rehacer su vida después de su matrimonio con Billy y volvió a casarse. Transformó su vida en algo muchísimo más normal. Pero todo daría un giro inesperado el 23 de febrero de 1992. 10 años después de la muerte de Billy Stafford, la policía encontró a Jane en el asiento delantero de su carro, cerca del paseo marítimo de Halifax, en Canadá, muerta por una herida de bala en el pecho. Escalofríos al 100, muerta en el carro como Billy. Tal cual, de hecho, entra la llamada del 911, la policía va al sitio donde encuentran a Jane y ven a Jane ahí tirada en el asiento de piloto y el arma homicida al lado de ella. El arma que coincide luego, según los médicos forenses, con el disparo que tiene en el pecho. Y no hay señales de forcejeo. Los médicos forenses también confirman que no hay señales de forcejeo y finalmente la declaran como que sí, fue un suicidio. Pero ya, yo me perdí, no entiendo. Jane estaba rehaciendo su vida, se graduó, se casó, todo estaba bien. No entiendo por qué ella va a hacer esto. Estaba libre de una vida de abuso, en libertad. La policía y los investigadores básicamente lo que dicen es que Jane vivió una vida trágica, los maltratos de Billy durante cuánto tiempo. Luego los juicios en el que la declaran inocente y luego la corona vuelve a traerla y anula el resultado, la juzgan de nuevo, la declaran culpable y va a la cárcel, aunque sea por 2 meses, pero va a la cárcel. Y luego ella intenta rehacer su vida, pero
según los investigadores, Jane no estaba estable emocionalmente. Sin embargo, el esposo de Jane empuja tanto que los policías y los investigadores vuelven a abrir la investigación y empiezan a mirar todo con más profundidad y descubren que Jane había recibido cartas y llamadas telefónicas que eran amenazas de muerte, que si ella no dejaba de hablar del abuso a la mujer y todo lo que tiene que ver con Billy, su juicio y todo, la iban a matar. Oye, todavía estoy en shock con la muerte de Jane. Pero no entiendo qué fuerte estas amenazas, y unas amenazas además simplemente por una agenda a la que ella dedicó su vida de cambiar el país de manera positiva y las vidas de miles y miles de personas que son abusadas en sus propios hogares. Y no entiendo, a pesar de estas amenazas, la policía sigue insistiendo que esto es un suicidio. De hecho, no, al final la investigación llega a un callejón sin salida. La policía no tiene testigos, pruebas, indicios suficientes que les indiquen si fue suicidio o asesinato. Lo que sí sabía la policía es que Jane pasó por años de terapia, años de abuso, años de depresión y una época fuerte de cleptomanía. De hecho, la multaron por haberse robado unos perfumes y unas tarjetas de regalo en una tienda. Y de hecho la citaron en el tribunal. Se piensa que fue suicidio porque la cita del tribunal era tan solo 1 mes o 2 meses después de que la encontraron muerta en su carro. Wow, claro, o sea, quizás la teoría era que el deterioro constante de su salud mental entre abuso, los juicios de homicidio en lo que pensó por un segundo que iba a ir a la cárcel por toda su vida y luego es inocente, pero luego la vuelven a juzgar. La idea de tener que lidiar otra vez con un episodio legal quizás simplemente fue demasiado. Sí, quizás esa es la teoría de la policía. Yo creo que es raro. Creo que es raro que que se muera de la misma manera exacta en un carro. Es raro. Eso es lo más raro. Y que además recibiera cartas y llamadas de que le iban a matar 6 meses antes y muere en el carro. Es como que son 2 coincidencias muy grandes para mí. Pero yo sí creo que la presión mental de esta persona era demasiado. No, es real, es real. El abuso, los juicios, el hijo maltratado que crecería como... Sabes que creo que este es el primer caso en el que sentimos más simpatía por el asesino que por la víctima. Sí, yo creo que es mucho peor lo que le hizo Billy a las víctimas que lo que le hizo Jane a él. Sabes que volviendo al hijo de Jane y de Billy, Alan. Ajá. Yo sé que él supuestamente no vio nada, le entregó la escopeta a la mamá, luego se deshace de la escopeta, que es una orden de la mamá, y entiendo que la policía no se está concentrando en eso, se está concentrando en ella y en lo trágico de la vida de estas personas abusadas por Billy, que era un monstruo, pero ¿tú no crees que Allen está demasiado claro de la situación? O sea, técnicamente a mí me parece, no digo que bien que salió limpio de la situación legalmente hablando, pero a mí me parece que en realidad es un fallo a nivel legal que no se haya mirado que está deshaciéndose de evidencia. Yo creo que si a ella le dieron 6, ella que mató a Billy, le dieron 6 meses de cárcel y al final cumplió 2, yo creo que tiene sentido que Allen no tenga ninguno. No, bueno, no, y él es menor de edad además. Yo no estoy diciendo que Allen debió ir a la cárcel, ni mucho menos. Pobre chamo. Claro. Pero digo que me parece loco de la policía no hacer su trabajo y pensar que más allá de con quién tengas simpatía, Allen le dio el arma homicida a su mamá y luego agarró el arma homicida y se deshizo del arma homicida. Total. Eso es lo que hizo esta persona. Claro, eso es cierto. Yo creo que la realidad, de nuevo, legal y la práctica quizás aquí son diferentes. Que es que nosotros no sabemos cuál es ese pueblito en donde pasó esto y Allen lo conoce todo el mundo, sabe la personalidad que tiene, lo maltratado que es, lo que no. Y
Yo creo que si la policía conoce y entiende bien quién es la persona, quizás sabe que el chamo hizo y que... y tiró el... Sí, sí, tienes razón. Se pone complejo con los pueblitos. ¿No? ¿Qué piensas del tema de la definición de defensa propia? Yo- Tienes que estar en un peligro inminente. Yo creo que, para mí, yo creo que tienes que estar en un peligro inminente para que eso sea defensa propia. Yo creo que... Pero si sabes que al día siguiente te van a meter la cabeza en agua. No, yo creo que está bien que Jane... Yo creo que está bien que Jane haya matado a Billy. Yo estoy feliz de que Jane haya matado Ok. a Billy con un escopetazo. Eso es lo que se merecía. Ok. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que lo que hizo la corona de rejuzgarlo y todo y que el juicio terminara cayendo como homicidio involuntario, yo creo que eso es lo que debería ser. Fue lo mejor para la ley. Claro, yo creo que la ley debería como que apegarse un poco a eso, para mí, apegarse un poco a eso y tomarlo como homicidio involuntario de poco grado, porque igualmente estás haciendo algo que igual es un crimen, estás matando a alguien igual. Pero en el caso de que sea un crimen contra una persona que sea una basura de la sociedad, un tipo que ha abusado de ti, de tus hijos y de todo el mundo que ha vivido con él, A nivel legal, no práctico, yo creo que defensa propia solo puede aplicar si estás en peligro inminente, en este momento. es una pregunta interesante para ver qué cree la gente que está viendo esto. ¿Lo de Jane y Billy lo consideran ustedes defensa propia o qué? Jane se suicidó, Yo no creo. fue homicidio. Y lo hicieron bien. Cuéntenos qué piensan en los comments. Eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y recuerden, suscríbanse.